Buenos días, mi nombre es Laura Natalia Piña Higuera, soy estudiante de sexto semestre de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este video vengo a hacerles una muy breve explicación acerca del enfoque intervencionista en la mejora de habilidades de autoajuste y en la mejora de habilidades de adaptación. Este enfoque inicialmente nace como una emergente necesidad de enfatizar y de sistematizar no solamente los procesos intelectuales ni los objetivos intelectuales como tal, sino de también hacer un énfasis o hacer hincapié en todos estos procesos afectivos y en todos estos procesos de adaptación. Esto nace como principal tarea de los educadores de la época moderna. Bien, este es un tema que goza de bastante importancia en la actualidad. En años anteriores era un tema al que no se le daba ninguna importancia. No se le daba ninguna importancia puesto que la cognición no era considerada como una forma más de conducta. No se creía que la cognición generara también o ayudara a generar los comportamientos del ser humano. Sin embargo, en este momento y en esta investigación que se realizó, se ha comprobado que la cognición también es generadora de conductas y además de eso es el principal paso para la modificación de las pautas cognitivo-emocionales. A partir de este enfoque se describen algunas terapias que se encuentran basadas netamente en la cognición. Vamos a nombrar las terapias y vamos a hacer de pronto una muy breve explicación de cada una para que logremos comprender a grosso modo lo que intentan o cuál es su objetivo como tal en específico. La principal terapia que se plantea desde este modelo intervencionista es el entrenamiento autoinstruccional de Menchenbaum, que se basa inicialmente en la observación clínica de niños impulsivos. Esta terapia o este entrenamiento tiene como objetivo, posterior a la definición de la conducta problema, que el mismo niño sea quien defina los comportamientos y quien oriente su conducta hacia la consecución de un objetivo en específico. Es decir, no se necesita de la dirección o de las instrucciones de un tercero, sino que es el mismo niño quien a partir de su cognición y de sus pensamientos autorreflexivos genera toda la conducta y busca como fin el objetivo deseado. El segundo método de intervención es la terapia en habilidades de enfrentamiento o más conocido como coping. El objetivo de esta terapia es generar en el individuo habilidades que le sirvan para sortear las situaciones de una manera más efectiva, situaciones que le puedan generar ansiedad al individuo. Se genera como principales procesos, además del entrenamiento cognitivo en este tipo de terapia, un entrenamiento también en habilidades de relajación para que logre ubicarse o de pronto orientar un poco mejor la conducta hacia la adquisición de estas habilidades. El tercer modelo de intervención es conocido como la terapia en solución de problemas. Este tipo de terapia busca generar en el individuo un concepto no como tal de problema, no es ver el problema como un impedimento o como un conflicto, sino como un proceso meramente adaptativo. Este tipo de terapia tiene 4 entrenamientos básicos, los cuales son entrenamiento en solución de problemas interpersonales y en situaciones interaccionales, entrenamiento en solución de problemas familiares, entrenamiento en la conducta verbal y entrenamiento finalmente en perspectivas sociales. El cuarto método de intervención se conoce como la terapia cognoscitiva de Beck. Esta terapia busca generar pautas racionales y adaptativas en el ser humano. Se basa principalmente en las distorsiones cognitivas que fueron generadas como una mala interpretación de la información. Lo que se busca es como tal sustituir los pensamientos desadaptativos que mantienen la conducta problema por pensamientos completamente adaptativos. Uno de los modelos de intervención es la terapia racional emotiva de Ellis. Esta terapia nace del supuesto de que las ideas irracionales son la base de las perturbaciones emocionales. Tiene como fin la remodelación completa de las creencias del sujeto y para esto como principal paso tiene la reestructuración objetiva de las ideas irracionales, esto mediante una mirada diferente de las situaciones o de los objetos que generaron como tal las ideas irracionales. Ya habiendo tocado el tema de las terapias o de los modelos de intervención en esta teoría, me parece de suma importancia hacer hincapié en uno de los términos que utiliza el autor. Este término es el de los moldes cognitivos.
Por moldes cognitivos se entiende como los medios habituales con los que una persona se enfrenta afectivamente y cognitivamente a su realidad, con los que valora e interpreta además su relación con la misma. En esta teoría, los moldes cognitivos se generan en la etapa más joven de la persona y se generan además como consecuencia de las preferencias o de la adaptación del sujeto al ambiente, porque como hemos hablado en este tiempo, la adaptabilidad, la adaptación del sujeto al ambiente es un factor de suma importancia, porque es además la satisfacción que tengo conmigo mismo y la satisfacción que tengo con el entorno. A partir de todos estos aspectos es que se generan los moldes cognitivos que, como les había indicado hace un momento, son todos esos hábitos, todas esas creencias o todas esas cogniciones con las que yo le hago frente al mundo. Además de utilizar el término de moldes cognitivos, el autor también introduce un nuevo término de gran importancia. Este término es el de los campos valorativos, que hacen referencia a los aspectos de la realidad que simbolizan las motivaciones del individuo. Existen 6 principales campos valorativos que les voy a explicar a continuación. El primer campo valorativo es el campo vital, que se compone de 2 factores, cuerpo y vida. Cuerpo es como la manifestación física como tal del individuo y vida es como todos los factores que componen su realidad actual. El segundo campo valorativo es el denominado autocampo, que se compone también del yo íntimo y el yo social. El yo íntimo es cómo me siento conmigo mismo, cómo me percibo a mí mismo, y el yo social es la percepción que muestro hacia los demás. El tercer campo es denominado grupo funcional, que se compone de entes como objetos, actividades y proyectos del individuo. El cuarto campo se conoce como campo social, que está conformado por las personas y por otros. Con personas se refiere al círculo más íntimo que acompaña al individuo y con otros se refiere más como a las influencias, a las grandes influencias sociales del mundo, pero que no tienen una relación tan íntima con el individuo. El quinto campo se denomina como campo estructural y encierra las normas, el mundo sistema y el transmundo. Con el transmundo se refiere a todas esas percepciones que puede tener el sujeto de su ambiente, pero que no son perceptibles por los demás. Finalmente, el último campo, que se denomina como contracampo, está conformado por obstáculo, muerte y cruces. Con los cruces se refiere un poco el autor más como a la rivalidad o al conflicto entre intereses. Gracias a esta teoría de los campos valorativos, el autor finalmente propone que la inadaptabilidad está dada por la preferencia exagerada hacia uno de estos campos o por el contrario también por la hostilidad o por la fobia hacia uno también de estos campos. Toda esta teoría sobresalen 4 habilidades de suma importancia que se deben tener tanto en las terapias como en las técnicas que a continuación les voy a explicar. Esas 4 habilidades son el pensamiento alternativo, que es esa habilidad que nos permite generar varias posibles soluciones a un único problema. La segunda habilidad es el pensamiento consecuencial, que es la capacidad de prever consecuencias a corto, mediano o largo plazo, dados por la situación problema o por el conflicto que se presente. La última de las habilidades es el pensamiento medios-fines, que es la capacidad de generar un plan con acciones específicas a realizar o a llevar a cabo para finalmente conseguir el objetivo deseado.